Hola, mi nombre es Sebastián Pachano, cursante de la sección 2 de computación. Hoy vengo a explicarle los sistemas de numeración más utilizados. Por definición, un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Para indicar en qué sistema de numeración se representa una cantidad, se añade como subíndice a la derecha el número de símbolos que se pueden representar en dicho sistema. A esto se le llama base. Sistema de numeración binario. En el sistema de numeración binario existen solamente dos símbolos distintos, el 0 y el 1. A primera vista puede resultar una forma de representación menos complicada que el decimal con diversos símbolos. No obstante, en la práctica no es así, costando más esfuerzo para el ser humano la interpretación de cantidades en binario que en decimal. La razón de su importancia radica en que, para las máquinas, tienen una especial facilidad para manejar los datos codificados en este sistema. Así pues, el hombre debe aprender la conversión entre los estados de activación, industriales, magnitudes, mandos y regulaciones para adaptarlos a esta forma de representación. La ventaja del sistema de base 2 o binario consiste precisamente en el hecho de solamente tener dos dígitos, fácilmente aplicables a estados naturales, abierto y cerrado, lleno o vacío, encendido o apagado. En el campo de la electrónica, se hacen coincidir los estados lógicos con diodos que conducen o no conducen, o con transistores cortados o saturados, estableciendo así la relación entre este sistema de numeración y su aplicación práctica. La misma teoría explicada para el sistema de numeración decimal sirve para el binario. Así pues, si tenemos un número de cosas codificadas en binario, intentaremos pasarlas a decimal para saber con exactitud a qué nos estamos refiriendo. En la siguiente tabla podemos observar la comparación entre los sistemas de numeración más utilizados, como lo son el binario, el octal, el decimal y el hexadecimal. Un ejemplo de conversión del sistema de numeración binario al decimal es el siguiente. Si cada coche cuesta 4 euros de limpiar, difícilmente se podrá saber el valor total del recaudo si no se pasa ese valor a decimal. Pues, a primera vista, no se posee información directa. Una máquina puede indicar refiriéndose al número de coches que han pasado por el lavadero automático como 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, base 2. La forma de transformar esos números es parecida a la empleada en el sistema de numeración decimal, es decir, dando un valor determinado a cada posición de un dígito binario, al cual a cada dígito que posee en su lugar o posición se le denomina peso. Como el sistema binario contiene dos dígitos, la base será 2, teniendo que colocamos en una pequeña tabla la posición del dígito, luego establecemos su valor. En este caso comenzamos desde 2 a la 6 porque es la cantidad de dígitos que hay, y luego vamos decrementando hasta 2 a la 0. Para luego realizar las siguientes operaciones de multiplicación, finalmente sacar la suma de todos los resultados que obtuvimos de las multiplicaciones, y así obtendremos el resultado de 74 base 10. Por otro lado, para convertir un número en base 10 a su correspondiente en base 2 o binario, el procedimiento consiste en realizar divisiones sucesivas del número en cuestión entre 2, hasta conseguir un valor de 0 o 1 en el residuo de la operación. Vamos a verlo con un ejemplo. Pasemos al número 171 base 10 a base 2. Y como se puede observar en la imagen, este es el procedimiento el cual se va a realizar para poder realizar la conversión, donde el resto de la operación o el residuo se van a tomar desde la derecha hasta la izquierda
Es decir, que el primer dígito a base 2 comienza desde la derecha hasta el último que está al final a la izquierda. Sistema de numeración octal. El mismo procedimiento mostrado para la conversión del binario es utilizado para pasar números en base 10 a cualquier otra base. Por ejemplo, si deseamos representar ese mismo número decimal a base 8, es decir, octal, solo variará el número de base que constituye el dividendo. Como se puede observar en la imagen, el 171 se va a dividir entre 8 para luego obtener un resultado de 21, y ese mismo 21 se va a dividir entre 8, y el residuo de la operación, leyéndose de derecha a izquierda, va a ser el resultado de la conversión de decimal a octal. De hecho, si se quiere comprobar el resultado, se puede observar en la siguiente operación, donde lo volvemos a transformar a base decimal, utilizando un tipo de operación similar al que se utiliza en binario. Sistema de numeración hexadecimal. Tal y como se ha observado con el sistema de numeración decimal, donde se emplean 10 dígitos, con ellos es posible representar cantidades del 0 al 9 sin necesidad de combinar cifras. En binario, estos números necesitan el empleo de palabras de 4 bits, correspondiendo el 0 de base 10 a 0000 base 2 y el 9 de base 10 a 1000 base 2. Con 4 bits en binario se pueden representar más números hasta el 15 de base 10, donde en binario es 1111. Para sistemas que necesiten más combinaciones, se ha ideado el sistema de numeración hexadecimal, o lo que es lo mismo, en base 16. Para esto, se necesita definir 16 símbolos que representan los 16 pesos o valores para combinar. En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre los sistemas hexadecimal, decimal y binario. Como se puede observar, se emplean 10 números del 0 al 9 y luego se combinan con letras de la A a la F. Esto es lo que se llama como un sistema alfanumérico, combinando tanto letras como números. Los sistemas hexadecimales pueden disponer de una longitud de palabra tan larga como se quiera. Así tenemos que los números se mezclan con los dígitos, llamándose así alfanuméricos. Por ejemplo, las cifras 12AF en base 16 o 51D4FB en base 16. Por ejemplo, si queremos intentar pasar el número hexadecimal 8FA3 de base 16 a decimal, para ello aplicamos el concepto del peso en relación con la base, comenzando desde el número más pesado 8, finalizando con el número menos pesado 3. Por lo tanto, colocamos en una tablilla la posición que ellos representan y comenzamos desde 16 a la 3, decreciendo hasta 16 a la 0, teniendo en cuenta de que F es igual a 15 y A es igual a 10 en sistema decimal. Para realizar el paso en sentido contrario, se utiliza el procedimiento de la división sucesiva, como por ejemplo, con el número 20.318 base 10 se va a pasar a hexadecimal. Como se puede observar en la imagen, se divide el número entre 16, luego el cociente va a representar una posición en la tabla de los números hexadecimales y por lo tanto se representará como dígito o como letra según la posición en la que se encuentre. Por ejemplo, el número 14 representa la letra E y por lo tanto esa es la posición que él va a ubicar dentro de la cifra hexadecimal. Igual que en los procedimientos anteriores, los residuos de la división
Se leen de derecha hacia izquierda. Para convertir números en formato hexadecimal a binario, se procede adjudicando cada dígito en base 16 a su correspondiente en binario. Podemos utilizar la tabla que los compara como medio de referencia. Por ejemplo, con la cifra 4F5E de base 16, se separan los bits en números de 4, es decir, que el tamaño de la palabra va a ser 4, y por lo tanto, como se puede observar en la siguiente tabla, el 4 es representado por el 0, 1, 0, 0, la F, como es el último dígito, se representa como 1, 1, 1, 1, el 5 como 0, 1, 0, 1 y la E como 1, 1, 1, 0. Siendo la representación del mismo número binario, la colocación ordinaria de izquierda a derecha de todos los bits de 4F5E base 16 va a ser igual a 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, base 2. Para realizar el paso contrario, es decir, de binario a decimal, se forman grupos de 4 bits de derecha a izquierda codificando en hexadecimal el número que representan. Obviamente empleando el dígito hexadecimal. Si el último dígito faltan bits para completar el grupo, se añaden ceros a la izquierda del mismo. De la siguiente forma se añaden los grupos, y en tal caso de que esté faltando dígitos, se colocan los ceros añadidos, como se puede observar en la imagen.